hablo español como un niño, so I will be speaking in English. Thank you. The moral debate over capitalism and socialism really comes down to one question. Who owns you? Now, in philosophical language, this is the debate between individualism and collectivism. The idea, on the one hand, your life belongs to you, and every individual's life belongs to that individual, versus the collectivist claim, versus el argumento socialista o colectivista, donde la vida de ustedes pertenece a la sociedad. ¿Quién está primero en ese orden de significación e importancia ética en este debate? Es una colisión de moralidades. ¿Y cómo lo respondemos a esta pregunta? Entendiendo la justicia, la equidad, la dignidad, la libertad y el significado de la vida. ¿Qué significa una vida con sentido? ¿El individualismo qué les promete? ¿Cómo se responde a esta pregunta? Ustedes son un agente libre. ¿Por qué? Porque la vida de ustedes les pertenece. Son los emprendedores de sus propias vidas. Van a decidir cuáles son los objetivos, qué tipo de persona van a ser y toman responsabilidad, la asumen total por los sueños, la práctica de los mismos, el éxito, los fracasos, de acuerdo con los esfuerzos que hagan. De manera que la mayoría de los individuos les van a preguntar, somos adultos ahora, pero cuando éramos chicos, más jóvenes, eran los más orgullosos. Sense of being in charge of your life. When you were a student and you scored well on a mathematics test because you knew that you worked hard and you earned that A, or on a difficult essay and you figured something out, or when you were younger and you learned how to dress yourself instead of your parents having to dress you, or how when we are young and well-meaning older siblings or parents and we are trying to do something and we are frustrating and maybe we are failing at it, they want to step in and do it for us, but we push back and say, I do it, right? That I will solve this problem and I want to do it. And when we solve the problem, we feel accomplishment and we feel pride. The joy we feel in exploring our own musical tastes, developing our own sense of fashion, exploring our careers and deciding what I am going to make of my life. That is authentic individuality being developed, and it takes freedom and the encouragement of freedom for human beings to develop into fully responsible social agents that way. And I'm sure we can all remember, by contrast, when we are children, how dehumanizing it feels when our parents order us to do chores, or our parents, or teachers rather, give us assignments and say, this is what you will work on. And it may be well-meaning, it may be an important thing, it may be a good thing, but the fact that you did not choose it and that you are being forced to do it, we resist, and that's a healthy resistance, and we shrink a little inside to the extent that we have parents and teachers that treat us that way. The same thing holds for peer pressure. When we have our own mind, but we feel the pressure of others in our social group to conform and do things a certain way. And we recognize that we are making a trade-off between our judgment about what's good, right, and important, and this pressure to do what the group is doing. Now, capitalism is simply that individual morality writ large. It's to say, my life belongs to me, it's my dreams, my decisions, and I take that seriously, right? It's going to be my initiative and my responsibility. And at the same time, I recognize that other individuals have their dreams, their self-responsibility, and I will respect that. So capitalism is morally based on a mutual respect for each individual's uniqueness and each individual's self-responsibility for their own life. Capitalist and individualist parents, that's what they teach their children. Your life matters, what you think. Develop your dreams. Dream big. Don't be afraid to take risks. Try things. You will stand or fail. Okay. Now, socialism also has a moral appeal to people because capitalism gives you a lot of freedom, but it sounds risky. Right? What if I fail?
Time's up. Okay. I'll stop then and we'll come back. Okay, very good. Well. Bueno, muchas gracias, Steven. Y ahora va a ser su presentación de 5 minutos. Eduardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sabemos que estamos en territorio enemigo y que el moderador no es neutral, pero espero que el debate sea productivo para todos. El debate está mal planteado, y está mal planteado porque nuestros contrincantes no conocen correctamente los términos de los que se supone que este debate trata. No tienen una perspectiva científica del análisis de los hechos de los que hablan. Por empezar, creen que el mundo se compone de ideas. De hecho, como acabamos de escuchar, el capitalismo es una idea, un comportamiento. Una idea que no solo vacía de toda realidad eso que llamamos sociedad capitalista, sino que además, desde la perspectiva que aquí se asume, es una reducción todavía más extrema. Se confunde liberalismo con capitalismo. Todo lo que no es liberal no es capitalista. Pero además se identifica todo el liberalismo con una versión particular del liberalismo, que podríamos decir anda por allí por lo austríaco spenceriano. Dan por sentado que el capitalismo real no puede expresarse en otras ideologías, a las que siempre les atribuyen la perversión del ideal. Construyen de esa manera un objeto ideal cuya existencia es no falsable, dado que siempre se puede decir, ante cualquier objeción al dogma, que no se ha sido suficientemente liberal. Por otro lado, no saben lo que es el socialismo. El socialismo, para nuestros contrincantes, es otra vez una idea, no un tipo distinto de sociedad. Es una idea que se asocia con la regulación estatal. No logran entender el socialismo como algo cualitativamente distinto del capitalismo. Colocan entonces en la misma bolsa experiencias sociales tan disímiles como el gobierno de Alfonsín, la URSS de Stalin, el New Deal, la Alemania nazi o cualquier otra cosa. Todo es socialismo. Malinterpretan además la historia real. Por empezar, no examinan procesos, toman datos sueltos y los largan. Por ejemplo, Stalin mató gente. ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? Eso no se pregunta. Ocultan su propio lugar en la historia. Pareciera que los llamados liberales o los capitalistas nunca ejercieron violencia. Pasan por alto, por ejemplo, lo que hacen sus modelos, o sea, que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos. Y eliminan del pasado los hechos incómodos, o sea, el capitalismo nació y se mantiene vivo sobre la base de violencia extrema. Por lo tanto, no debaten con nosotros, no debaten con el socialismo. En realidad están debatiendo con el populismo. Están debatiendo con Cristina, si quieren, con Chávez, pero no con nosotros. Están debatiendo con otra fracción de la burguesía que normalmente aparece como de izquierda porque suele apelar al pueblo para resistir el embate de los poderosos que se amenazan con tragárselos. Pero es un problema entre ellos, entre burgueses, entre capitalistas. Desde el punto de vista que nosotros nos paramos, son los dos lo mismo. Burgueses, expresiones del capital. Chávez y Piñera, Pinochet y cualquier otro capitalista. De modo tal que con nosotros no se puede debatir de esta manera. El verdadero debate es otro. El verdadero debate debe hacerse cargo de la experiencia real del capitalismo, no de ideas metafísicas, no de falsas entelequias que no han existido y no pueden existir. Por ejemplo, la libertad económica. No ha existido nunca. Si se observa el capitalismo real, el que está constituido por relaciones sociales específicas que se expresan en diferentes tipos de políticas, si observamos el capitalismo que realmente existe, es una sociedad completamente inmoral. Y es completamente inmoral porque es enemiga, es incompatible con la naturaleza humana. Es más, no puede sostener una buena vida para las grandes masas de la población. Su función histórica, la del capital, ya se cumplió. Trajo el mundo hasta aquí. Ahora lo que debe hacer es dejar lugar a una sociedad, a una organización social de características superiores como el socialismo. ¿Por qué el socialismo es superior? ¿Por qué el socialismo es superior? Por una razón sencilla. Los seres humanos somos todos iguales. Todos los seres humanos somos exactamente iguales y que no lo sabe porque no ha leído algo de genética o biología. Los seres humanos tenemos plasticidad. No nacemos determinados para hacer algo. No hay quien nace para ser obrero y quien nace para ser burgués. Los seres humanos no somos hormigas. Y además los seres humanos tenemos la característica de la socialidad. Somos seres sociales. De modo tal que primero está la sociedad, después está el individuo.
El individuo no existe sin la sociedad. Salvo que alguien haya leído Robinson Crusoe y se haya creído que eso es verdad, no existe la vida del individuo sin la vida social. 15 segundos. Por lo tanto, una sociedad que se construye sobre la base de la propiedad privada, que explota a las masas y que vive de esa explotación, no puede ser una sociedad moral. Por el contrario, como vamos a defender aquí, el socialismo puede potenciar todas las características de la especie humana y lograr la libertad para todos los seres humanos, no para un puñado de personas. Tiempo. Muchas gracias. Yo quiero empezar recordando dónde estamos, ¿no? Nuestro planeta, yo siempre insisto en esto, tiene más de 4.500 millones de años girando, todo este tiempo el planeta girando con los mismos recursos, y solamente hace 250 años que el mundo y la manera de vivir de los seres humanos cambió radicalmente y para bien, además. Los grandes inventos, las grandes comodidades que tenemos hoy en día, de las que de hecho muchos socialistas disfrutan, fueron creados tan solo en los últimos 250 años. En los últimos 250 años, tras el surgimiento de la revolución industrial, del auge de la libertad económica, del auge del comercio. Pero ¿a qué voy con esto? Yo quiero dejar un mensaje puntual, y es que ser pobre era lo normal. A lo largo de la historia de la humanidad, ser pobre era lo normal. Durante el 99% de la existencia del género Homo, el ser humano, vivió igual que los demás animales a lo largo de la historia, a lo largo de la Tierra. Y la pobreza extrema fue una condición normal en la mayor parte de todos los humanos que habitaron, de hecho, este planeta. Y que, además, hasta hace muy pocos años, tenían una esperanza de vida de 30, 35 años, hasta eso se llegaba. Antes de la revolución industrial, el 85% de la población mundial estaba en pobreza extrema, y hoy ese porcentaje es del 9%. Esa batalla contra la pobreza que se está dando y que se ha dado desde hace ya largos años, la ha dado el capitalismo. Y eso ha sido gracias a la creación de la riqueza, no gracias a la destrucción de la riqueza. Y ahí está la moralidad principal del capitalismo, en los hechos, en la realidad. Y es a partir del auge del comercio, a partir del auge de la libertad económica, del respeto por los derechos de propiedad, acá lo importante que es la propiedad privada, los incentivos, que comienza y nace el progreso en nuestro mundo. Y la gente empieza a salir firmemente de la pobreza. Y lo interesante es ver dónde surgió todo ese progreso, ¿no? Y más que nada en qué entornos o en qué ambientes surge el progreso a lo largo de la humanidad y hoy en día. Y eso ha sido, como dijimos recién, a partir de la revolución industrial, ¿no? En países como Inglaterra, por ejemplo, donde ha habido siempre una profunda historia de respeto hacia el Estado de Derecho, respeto a los derechos de propiedad, al tiempo del individuo. Y acá vayamos a los hechos un segundo, vayamos a la realidad, vayamos a la experiencia, al día a día de cada uno de los casos en los que se han aplicado estas ideas. Las economías más libres, las economías más capitalistas, y esto, insisto, es un hecho, son las que tienen mayor progreso, mayor desarrollo para sus ciudadanos, mejor calidad de vida, mejores ingresos y mayor esperanza de vida. ¿Por qué? Porque ahí los individuos desarrollan al máximo todo el talento posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las economías capitalistas se desarrolla todo el talento disponible que hay en la sociedad y los ciudadanos pueden poner sus mentes en marcha, pueden poner sus mentes en inventar bienes o servicios de los que además los socialistas después se van a beneficiar, ¿no? Y pueden llevar al máximo su potencial mental. En cambio, el socialismo no. Bajo el socialismo jamás se inventó nada. De hecho, ninguno de los inventos o servicios, bienes o servicios que usamos a diario fue inventado en socialismo. Nada de lo que hay acá, micrófono, nada. Nada fue inventado en socialismo. Ninguno de esos países, como lo que fue la Unión Soviética, o lo que es Corea del Norte, o Cuba. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pasa eso en estos países? Y esto para mí es clave. En esos países socialistas hay gente igual, y yo insisto mucho en esto, y más, mucho más capaz y talentosa que personas probablemente como, no sé, Bill Gates o Steve Jobs, lo que quieras. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos talentos? Esos talentos están hoy intentando conseguir medicinas,
Esos talentos están hoy haciendo filas en los mercados para conseguir comida bajo socialismo. Entonces, esa es la cuestión de base, ¿no? Que en socialismo no se vive, se sobrevive. Y ya cierro. Entonces, la pregunta es ¿cuántos innovadores nos habremos perdido a lo largo de la historia por culpa del socialismo, por culpa de todos estos intentos y atropellos a lo largo de la historia, ¿no? Y yo creo además que la cuestión es que a veces damos por sentado las comodidades que tenemos en el presente, es como si hubieran crecido de los árboles, ¿no? Como si nadie las hubiera pensado. El acceso al gas, al agua potable, los autos, la vacuna, el teléfono, todo lo que quieras. Tiempo, Antonella. Tiempo. Bueno, dale, después cierro. Gracias. Muchas gracias. El capitalismo dice haber construido una sociedad progresiva. No obstante, mientras las fuerzas productivas se desarrollaron de manera excepcional, como recién acabamos de escuchar, llevamos vidas cada vez más pobres y cada vez más oprimidas. Este sistema económico sobrevive y se reinventa a pesar de las crisis y de su descomposición. Como el dios Proteo va cambiando de forma, pero no retrocede nunca. Esa es la mejor manera que tiene de ocultarse. Pues bien, el capitalismo irrumpió en una sociedad en la cual destruyó a su paso todo lo que se le oponía. Sin embargo, los sistemas ideológicos previos que fueron útiles a los fines del despliegue de la nueva sociedad de clases permanecieron. Y no solo permanecieron, sino que adquirieron una serie de características particulares. Así puso en práctica desde sus comienzos la antigua fórmula por la cual pocos pueden dominar a muchos: dividir para reinar. La simbiosis adaptativa más extendida y exitosa del capitalismo es la que ha establecido con el patriarcado. Esta es la alianza más fuerte de todas porque le permite subordinar nada más ni nada menos que a la mitad de la humanidad. De ese modo el sistema de explotación se profundiza y se despliega más eficazmente. En primer lugar, esa división genérica justifica peor trato para las subordinadas. Mencioné solamente dos fenómenos del campo laboral de los cuales el capitalismo se beneficia. Uno es el techo de cristal, esa limitación no explícita para el ascenso profesional o laboral de las mujeres. No hay leyes que la sostengan, pero los hechos demuestran su existencia. El otro fenómeno es la brecha salarial, esa diferencia en menos entre los salarios de las mujeres y de los hombres por el mismo trabajo. Obviamente tampoco es un fenómeno que se asuma de manera pública, aunque es evidente que continúa a pesar de las leyes antidiscriminatorias. En segundo lugar, bajo el capitalismo se verifica cómo la propiedad privada se extiende a las personas. Las mujeres no estamos a la altura de vínculos afectivos sexuales igualitarios. Todavía la constitución de una pareja permite que el varón considere que esa mujer le pertenece. Los femicidios y las violaciones son nuestro pan cotidiano y la prostitución, una forma de sobrevivir en la cual la abrumadora mayoría son mujeres de la clase obrera arrinconadas por la miseria. El derecho a la sexualidad de las mujeres sigue en poder de los hombres y, por supuesto, dada la alianza que estamos examinando, de los negocios del capital. El tercer elemento clave es cómo el capitalismo convirtió la reproducción de la vida humana, que es una necesidad social, en una obligación de los individuos. La privatizó. Cada una de nosotras es responsable materialmente por sus hijos. Sobre la base del ineludible hecho biológico por el cual la gestación debe desarrollarse en una mujer, se construye todo el corpus ideológico de la maternidad. Ni siquiera las mejores intenciones de las leyes pueden evitar que proliferen los juicios por alimentos luego de los divorcios, ni resolver la necesidad de las madres obreras de trabajar y maternar. Así es como las trabajadoras seguimos asumiendo las tareas de reproducción, el trabajo doméstico y de cuidado en general, mientras lidiamos con el trabajo asalariado, lo que se conoce como doble jornada. Esta es la razón de la tendencia mundial creciente de la feminización de la pobreza. Quiero mencionar un último elemento que, junto con la reglamentación de la prostitución, viene a conculcar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en aras del liberalismo: el fenómeno de los vientres de alquiler. Pagarle a mujeres pobres por gestar es el último deseo cumplido de la burguesía que, como Proteo, se disfraza y pretende hacernos creer que es libertad aquello que es necesidad. El capitalismo
pretende que es la primera sociedad que permite la liberación de las mujeres y que si no está terminado ese proceso ya llegará. Hemos vivido etapas de avance, y no precisamente porque el capital lo quiera, sino como producto de las luchas y contra el capital. No son méritos del capitalismo, sino del feminismo y de la clase obrera. Por otra parte, cada avance siempre produce un retroceso, una reacción. El capital necesita el patriarcado para subordinar a las mujeres y explotar más eficazmente a la clase obrera en su conjunto. Es por eso que nada garantiza, mientras exista la sociedad de clases, que los problemas que portamos las mujeres no terminen como en el cuento de la criada. Simplemente bastará 15 segundos. con que dejemos el capitalismo librado a las libertades individuales. Muchas gracias. Tengo cronómetro, así que estoy viendo el tiempo. Bueno, yo todavía ni siquiera hablaba. Ya me acusaron de no conocer los debates, de los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. Y yo ni siquiera he hablado. No le saquen minutos. Pero déjenme decirles que yo venía con una muy buena disposición a este debate, pero lo que me doy cuenta es que aquí hay una serie de falacias, de argumentos que no tienen ningún fundamento en la historia ni en la evidencia, y una serie de inconsecuencias en lo que se plantea, porque ni siquiera hasta ahora, y espero que en el tercer exponente esto cambie, se ha definido lo que es el socialismo para justificar por qué es mejor que un sistema de libre mercado. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Pero déjenme decirles una cosa. Yo creo firmemente que en última instancia lo que deseamos en ambos lados es lo mismo. En última instancia. Ludwig von Mises lo dice, un gran economista liberal que ha sido muy influyente en el siglo XX, lo dice. Los socialistas y los liberales al final ambos reclaman que quieren el bien del hombre, el bien del ser humano, digámoslo así. ¿Qué es el bien del ser humano? El bien del ser humano es tanto la prosperidad económica, que Marx estaba obsesionado. Marx creía que no había libertad si no había riqueza, como la dignidad humana, ¿sí o no? Es decir, tiene un componente de bienestar material y un componente de bienestar moral, donde entra todo el juego de la solidaridad, de la cohesión y todas esas cosas que los socialistas ponen mucho énfasis y que nunca han logrado ni han sido capaces con sus sistemas aplicados en la práctica general, porque siempre la han terminado destruyendo. Entonces, déjeme volver a por qué el socialismo, y si Marx viviera hoy en día, debería abrazar el capitalismo. Y no voy a hablar de capitalismo porque es un concepto que acuñaron los socialistas, específicamente Werner von Barth. Marx nunca utilizó el concepto capitalismo, hablaba de capital, no de capitalismo. Werner von Barth acuña el concepto para criticarlo. Y por lo tanto ya viene cargado con un componente de inmoralidad. Por lo tanto yo les voy a decir de lo que voy a hablar. De un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento. Eso es lo que yo entiendo por capitalismo. No el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá. Ese es otro sistema que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. ¿Fundado en qué? Una teoría del valor-trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo, por definición, el capitalismo equivale a esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto, yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto, habría producido lo que él también predijo, que era el colapso del sistema capitalista y la creciente pauperización de la clase proletaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todos nuestros antepasados vienen de ahí, y nosotros los que estamos acá somos prácticamente burgueses hoy día en Occidente, ellos también. Bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana, y si ustedes ven los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajo de explotación, nunca ha habido menos explotación que hoy, incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gotha él dice, fluirán a chorro lleno
los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo, y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió, el ideal de una sociedad más igualitaria, con menos clases que antes de la revolución industrial, donde estaba todo predeterminado, y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó, independiente como la haya definido, y me quedan 15 segundos porque estoy viendo mi cronómetro, ya lo sé, independiente como él lo haya definido, no cabe absolutamente ninguna duda de que todo el edificio teórico económico marxista está mal y por lo tanto las consecuencias morales e implicancias morales son equivocadas. Muchas gracias. Para nuestros oponentes, el capitalismo es un tipo de mentalidad que determina un comportamiento individual, la libre iniciativa individual destinada a maximizar la eficiencia de la relación esfuerzos-resultados, a lo que se agrega un elemento que poco tiene de mental y sí mucho de jurídico-social, la propiedad privada. Pero iniciativas individuales y maximización de la relación costo-beneficio encontramos en toda la historia, incluso en la horda primitiva, cuando el ser humano se alimentaba de carroña. Cada uno estaba librado a la acción individual de apropiación de las obras. La propiedad privada también es un término completamente ambiguo si no se lo define. Los cazadores-recolectores tenían cada uno sus propios utensilios. Pero salvo que se esté dispuesto a encontrar capitalismo hasta en los primeros primates, hay que reconocer que este sistema social tiene un origen en el siglo V y se impone en el siglo XIX. Por lo tanto, el capitalismo no es algo que cada humano lleva consigo en los genes o una elección personal, sino es una forma de organización social. Es una de las tantas y es histórica. Tuvo un principio, logró cosas y tendrá un fin. ¿Y en qué consiste esa organización social? En la propiedad privada de los medios de producción y de vida, de un lado, y en la desposesión de la mayoría del otro. Y esa es la base de las relaciones asalariadas. Ya lo decía Manuel Belgrano, si todos los pobladores tuviesen tierra, ganado o un taller, entonces nadie querría emplearse como asalariado. El capitalismo necesita entonces de la existencia de una mayoría desposeída, y no desposeída de cualquier cosa, sino de medios de producción y de vida. Para esa mayoría la vida no es libre, está mediada por el capital. ¿Cuál es la función de esas relaciones? Producir ganancia. No ganancia para toda la sociedad, sino para el capitalista individual. Este no es el principal y el único objetivo del capitalismo. No se produce pensando en las necesidades de la humanidad, sino en lo que da ganancia, términos que no siempre son compatibles. Recordemos, alcohol, cigarrillos, droga, prostitución y tanto más. Ahora bien, ¿cómo se producen esas ganancias? Por la expropiación del trabajo de los productores directos, o sea, de los obreros, lo que decía acá. El valor que portan los bienes es el producto del trabajo humano, no de las máquinas que solo transfieren el suyo, teoría del valor trabajo. Pero el grueso de toda esa riqueza social es apropiada por esa minoría dueña de producción y de vida. Como vemos en este gráfico, la capacidad mundial de producir aumentó sideralmente, claro, pero la apropiación de los salarios quedó muy rezagado. ¿Y a dónde va esa masa de valor? Ya lo saben, al capitalista. Pero el empresario no solo expropia el trabajo de los productores directos, sino que busca desplazar a otros competidores. En esa competencia vale todo, desde la guerra comercial hasta la guerra militar, con los resultados que ya conocemos. Los resultados de esa competencia no se verifican, sino posteriori. El mercado sanciona a unos y premia a otros. En el medio, millones de toneladas de producción, de trabajo humano, quedan sin consumirse y no se entregan gratuitamente, no sea que baja el precio. Empresas enteras van a la quiebra con la consiguiente desocupación y miseria. Es decir, a una producción desligada de las necesidades sociales hay que agregarle el carácter anárquico. Todo ello deriva tarde o temprano en crisis, 1873, 1890, 1929, 73, 82, Tecnia, Lehman Brothers, .doc y tantas otras. Es decir, el capitalismo está colapsando. Las crisis son objetivas, no dependen de tal o cual política económica, de tal o cual gobierno más liberal o más regulador. Todos tuvieron sus crisis, porque es una crisis del sistema, y un sistema que nos lleva a la crisis mundial cada 10 o 20 años es irracional. Una de las formas de ocultar todo esto son las cifras del Banco Mundial, para el cual una persona que recibe $2 por día no es pobre. Según esta entidad que acaban de nombrar, la pobreza en Argentina es del 3,3%, y todos sabemos que es 10 veces más, 30. Pero aún con esta medición que esconde,
Se reconocen más de 3.500 millones de pobres y 800 millones de desnutridos. Un genocidio. Si estas son las cifras achicadas, imagínense las reales. Toda esta competencia y esta situación indigna provocan guerras. Los estados capitalistas van a la guerra. La competencia militar es la consecuencia lógica y necesaria de la competencia comercial. 110 millones de personas en las 2 guerras mundiales y 6 más en la de Vietnam. Desde 1989 han muerto 5,6 millones de personas en guerras alrededor del planeta. Actualmente, hace 10 años que hay 15 conflictos armados. A eso hay que sumar los muertos de la Unión Soviética y China, provocados por la guerra civil que emprendió el capitalismo contra cualquier intento de superarlo. 15 millones en la URSS y 35 en China. Estamos en un sistema que mata de hambre y mata por guerra. Todo por un solo Dios, la ganancia individual. La salud del sistema no se mide por los indicadores sociales de bienestar, sino por la tasa de ganancia del capital. Millones de personas pueden morir de hambre, pueden enfermarse, te quedan 15 segundos. Pueden enfermarse sin que nadie los cure, pueden vivir en vivienda de chapa y cartón. Todo eso no importa, solo se hablará de crisis si caen las ganancias. El socialismo es otra cosa, es la planificación democrática de la producción para liberar al ser humano de la esclavitud del trabajo, de las necesidades biológicas y en consecuencia del Estado. Si no hay explotación, no hace falta reprimir a nadie. ¿Y para qué? Para entregarlo al reino de la libertad. La libertad de realizarse humanamente en la ciencia, Tiempo. el arte, el ocio y el amor. Tiempo, gracias. A ver, volviendo, estamos debatiendo sobre la moralidad de 2 sistemas diferentes. Entonces, al lado que reivindica la moral socialista, la pregunta es muy directa. ¿Por qué moralmente es superior? O sea, yo escuché mucho de la crítica al sistema actual. ¿Cuál es la superioridad moral del sistema que defienden? Si pueden resumirlo en pocas palabras. Cualquiera. Bueno, ¿se escucha? Bien. En pocas palabras, la superioridad moral está dada por una cuestión puramente, casi yo diría, obvia. Si los seres humanos somos seres sociales, no puede imperar la lógica del individuo. La lógica del individuo no puede imponerse a la naturaleza social del ser humano. Cuando la lógica del individuo se impone a la lógica social, lo que resulta es una sociedad donde millones de seres humanos van a tributar para unos pocos. El socialismo es la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Es el trabajo en común y el compartir en común los resultados de ese trabajo. El socialismo es la expansión del tiempo libre. El socialismo es la posibilidad de educación para todos. El socialismo es la posibilidad de trabajo, de reducción de la jornada de trabajo y de mayor riqueza personal para todos los seres humanos. Acá se habla de riqueza, pero no quiero volver sobre lo que dicen y lo que es realmente. Pero en Estados Unidos, modelo de alguno de los que está aquí presente, hay 40 millones de pobres. En Estados Unidos, 40 millones de pobres. Conclusión, el socialismo es una sociedad donde eso no puede suceder porque la propiedad privada, lo que constituye la base del poder individual, la propiedad privada de los medios de producción, no de los zapatos y las medias, de las fábricas, de los campos, no está en manos de individuos que deciden lo que quieren. Por ejemplo, no me conviene, no produzco, y se quedan todos desocupados. Gracias, Eduardo. Sí, pero dado que Steven había tocado este tema de lo individual versus lo colectivo, ¿tenés una reflexión para hacer sobre esto que plantea Eduardo recién? Y después Antonella, Yeah, this theme that human beings are a social animal involves a massive equivocation. Yes, indeed, human beings are social animals, but ants are social animals. Bees are social animals. Lions are social animals. So to say that we are social animals conveys almost no content. We could say, oh, we are social animals, and that means that we should be patriarchal, like the lions, right? And that there's one boss lion who gets to eat first, have sex with all of the females, and every once in a while beats up on the hyenas when they get too close.
And so that's a social animal model, but that's perfectly inappropriate for human beings. Or to say that ants are social animals. Obviously they are. But this kind of mandatory deterministic division of labor, and you are born to be a worker ant and you work for the good of the hive, and if you're the wrong, if you're a little female ant and there's the queen ant, she will kill you in order to preserve. That tells us nothing about human beings and what kind of sociability is appropriate for us. The important thing about human beings is that we are individuals. We have our own minds. We can think for ourselves. We need to initiate action as individuals. When we are social, the only moral sociability is based on mutual respect for you have your life goals, I have my life goals. If there is overlap, we will find a voluntary, mutually beneficial way to do so. Any kind of social being concept, and this is always what socialism advocates, it says you, the individual, must set aside your goals, must set aside your dreams, must in some cases even be sacrificed for the good of society. That is a complete immorality and a corruption of proper being a social animal. Thank you. Antonella. Antonella quería comentar sobre este tema y después lo tengo a Eduardo también con la intervención. No sé si Rosana por ahí también quiere agregar. Hola. Bueno, yo un par de comentarios. Recién el compañero Eduardo habló de cómo de los pobres en Estados Unidos, ¿no? Y yo quiero que pensemos un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo vive un pobre en Estados Unidos? Vive con todas las comodidades, vive mejor que cualquier persona que viva en Cuba, en Venezuela, como quiera llamarlo. O sea, hay que pensar cómo vive el pobre en una sociedad libre, en una sociedad capitalista, y cómo vive el pobre en una sociedad socialista, donde de hecho, y por ahí para traer el caso de Cuba, ¿no? La pobreza es un 90% de la población viviendo en pobreza, y solamente las personas que tienen acceso a las comodidades, a los lujos y a la riqueza son los que están en la cúpula de poder desde hace 60 años, ¿no? Creo que hay que tener un poco, de hacer reflexión un poco por ahí, por ese lado. Y después sobre lo que vos preguntabas, Iván, sobre la moralidad del capitalismo. Simplemente moralidad porque funciona. El socialismo es inmoral porque no funciona. No hay un solo caso en la historia en que el socialismo haya funcionado. No hay un solo caso en la historia en el que el socialismo haya generado progreso. Ni uno solo. Y después otro comentario breve sobre una cuestión que trajo a la mesa Fabián. Él hablaba de genocidio, y yo solo quiero decir que genocidio es el resultado de la aplicación de la ideología socialista. Es el principal resultado, no nos olvidemos, 100 millones de víctimas asesinadas en manos de todos estos regímenes sanguinarios que defendieron las ideas de Marx y Engels. Y a ver, yo creo que hay que pensarlo simplemente, si queremos hablar de pobres, queremos hablar de cómo se vive bajo el socialismo, hablemos de los hechos, hablemos de la experiencia, de la realidad. Yo acabo de estar en Venezuela, el año pasado estuve en Cuba y vi cómo vive la gente en Venezuela. La gente que revisa las bolsas de basura, sí, usted se ríe, pero la gente la está pasando mal y es por culpa de una ideología que mucha gente sigue defendiendo. Gracias, Antonella. Eduardo, Eduardo, vos querías comentar, pero seguramente podés elaborar, porque Antonella trajo el caso de Venezuela y vos habías planteado que eso no era de ninguna manera... Sí, bueno, producto del hecho de que ignoramos la realidad y confundimos vacas con caballos, le llamamos socialismo a cualquier cosa, y entonces Venezuela es socialista porque un tipo delirante se le ocurrió llamarle socialismo del siglo XXI, y hay otro delirante, que es un dictador, que dice que con un pajarito se conecta con el otro. Ahora, eso no es socialismo, eso es capitalismo. No solamente... Respetemos, por favor, dejémoslo hablar. No solamente eso es capitalismo, sino que todos los países pobres a los que Antonella no quisiera ir, y yo tampoco, como Haití, son capitalistas. Confunden riqueza con capitalismo. Riqueza es el resultado del trabajo humano. Una sociedad no es pobre porque tiene un bajo nivel de vida. Decir que en la época de las cavernas eran pobres es un delirio de un economista que no entiende la historia. ¿Por qué? Porque dado a cierto nivel de tecnología, el concepto de pobreza o riqueza tiene que fijarse en torno a ese nivel. Si no, es un absurdo. Entonces, con ese razonamiento trasladamos categorías del presente al pasado y hablemos de inflación en el Egipto de los faraones, donde no había moneda.
Entonces, no saben de historia. Falsean los datos. Nada inventó el socialismo. A ver, el primer satélite en el espacio. El primer satélite en el espacio. Todas las comunicaciones actuales parten de ese primer satélite, el Sputnik. Eduardo, Rosana y Fabián, ¿tienen algo para agregar sobre el tema? Quisiera poder terminar la idea. No, perdona. Quisiera terminar la idea, que no me interrumpa. No, sí, por favor, no interrumpamos. Bien. Dicho otra vez, el primer animal en el espacio tiene el mismo nombre que mi perra, se llama Laika. El primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer en el espacio. Decir que el socialismo no había innovación y no hay crecimiento es desconocer la historia. Rusia era una sociedad completamente atrasada de los cánones de su época y se transformó en 50 años en la segunda potencia mundial. Entonces decir que no hay desarrollo de la riqueza es un absurdo. Quedó claro el punto, Eduardo. No sé si Fabiana por ahí querías comentar. Muchachos, al público le digo, tenemos tiempo para preguntas después. Vamos incluso a extender un poquito ese lapso, así que tranquilos, Hold your horses. ¿Ok? ¿Quieren acá? Dale. Y después tengo a Silvia y Antonella. Bueno, hola. Es que no me pediste. Dale. Fabián. Sí, hay una serie de equívocos enormes. Realmente, digamos, lo llamaría, entiendo que de filosofía saben bastante, pero lo llamaría a leer de historia. Pero una cosa importante que acá dijo Higgs, me parece que es importante recalcar. Primero, las hormigas no constituyen una sociedad, porque la sociedad es una creación humana consciente. Las hormigas tienen genes y el comportamiento de las hormigas está inscrito en los genes. Las hormigas no pueden venir del capitalismo al socialismo simplemente porque no pueden ir más allá de sus genes, no tienen conciencia. El hombre tiene conciencia, por lo tanto la creación humana, la creación de una sociedad es una creación consciente y es una segunda naturaleza que tiene el hombre. Entonces no se puede comparar una sociedad ya agrícola ganadera con las hormigas. Porque la sociedad agrícola ganadera implica un grado de conciencia e intervención consciente sobre la sociedad y eso es lo que se llama trabajo. Higgs dice que primero está el individuo después de la sociedad, pero Higgs está vestido y yo creo que ni Higgs se hizo su saco, ni su camisa, ni su pantalón. Y todas las ideas que él tiene no las sacó de no lo iluminó Dios y se las puso en la cabeza, sino como su propio libro dice, leyó a Descartes, es decir, sus ideas son sociales porque él las toma de la sociedad y porque él mismo para validar esas ideas tiene que ir a la sociedad a validarlas. Por lo tanto, Higgs es un individuo social, le guste o no. Si yo a Higgs lo pongo en una isla desierta, Higgs se muere de hambre. Gracias. Una sola cosa, la última. Bajo el capitalismo, una cuestión, el capitalismo efectivamente es mejor que el feudalismo. Eso no queda duda, y el feudalismo es mejor que el esclavismo. Y el esclavismo es mejor que la antropofagia. Estamos todos de acuerdo. El problema es algo superador. Bajo el capitalismo es mentira que el individuo sea dueño de su vida. Eso no es así. Para la gran mayoría de la población, la relación entre esa persona y su propia vida depende del capital. ¿Por qué? Porque una persona para vivir tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que tener una casa, tiene que tener una serie de cosas. ¿De qué depende que acceda a esa cosa? Es decir, que viva. Depende de que vaya al mercado, se ofrezca como trabajo asalariado y le paguen. Si no le pagan, se muere, o queda desocupado, o no tiene ninguna de esas cosas, ni puede tomar todas las decisiones que Higgs dice que hay que tomar. Por lo tanto, bajo el capitalismo, los individuos no son libres de decidir lo que quieren hacer con sus vidas. Gracias, Fabián. Quedó claro tu punto. Te corto porque tampoco no queremos monopolizar el micrófono. Como Axel no habló, vos podés hablar. Bueno, miren, este es el problema. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema, con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Pero a mí me gustaría que ellos me dijeran dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando. Porque hasta donde yo sé, y sería interesante que me digan un país que ustedes admiren hoy en día, o tal vez no existe ninguno, porque ninguno está a la altura del principio moral que ustedes están enarbolando, pero ¿dónde está eso? Déjenme darle, aquí hablaron con números y pudieron citar
con los dedos de una mano algunos de los logros del socialismo en la Unión Soviética, a pesar que el mismo Lenin tuvo que aplicar la nueva política económica y abrirse a cierta forma de capitalismo porque estaba fracasando completamente la economía centralmente planificada. Pero más allá de eso, déjenme darle algunos números. En el siglo XIV, siglo XV, en Inglaterra murió el 40% de la población producto de la peste negra. En Florencia fue el 50% de la población. Eso no es hace mucho tiempo. Lo mismo se aplica a toda Europa. En 1696 el 25%, 30% de la población de Estonia murió y de otros países europeos por hambre. Por hambre. Eso no es moral, eso no importa, me van a decir ellos. Bueno, eso ya no existe. ¿Saben por qué? Porque vino la revolución industrial y vino el mercado, vinieron las empresas, vino la innovación. Ahora, si eso no es un triunfo moral, de incluso del tipo que predicaba Marx, ¿qué es lo que es? O sea, hoy día la gente, en los países en que se muere de hambre, en los países donde el capitalismo no está, y voy a terminar con un dato antes de que Iván me interrumpa porque lo noto nervioso. China, la China comunista de Mao, el año 1950 se quedó en el sistema que yo supongo que ellos proponen, o sea, que todavía no han dicho qué es lo que proponen en la práctica. Entonces cuando lo expliquen tal vez vamos a tenerlo más claro. En 1950 China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la Edad Media europea los chinos. Y fue un comunista, Deng Xiaoping, el que dijo, no importa qué color sea el gato, no importa qué casa ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido, y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de $23.000. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafió a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo? Gracias, Axel. No tenemos mucho tiempo, esta sección pasa rápido, entonces lo que voy a hacer es, a Steven y Antonella que querían hablar, les voy a dar máximo 1 minuto para que digan lo que querían decir respecto de este debate. Y después vuelvo con este sector. All right, I'd like to make am I on? Quick remark, thank you, about sex and to take up this issue about the patriarchy charge. The individualistic morality when it comes to sex, and you think of Western liberal women and increasingly across the globe, where the moral choice is you get to date whomever you want, decide if you are going to get married, use birth control or not, make a decision about what size your family is going to be. That is a moral choice. It is not a historical accident. The 3 biggest socialist experiments in the 20th century, in the Soviet Union, in Germany, in China, all of them took very seriously collective ownership of the means of production. And that means human beings are the most important resource. And so it means control over people's sex lives because that is how human beings, the most important resource, are produced. And in all 3 of those countries, our population is too large. You are not allowed to have children. You need to get a license. And if you have too many children, you will have mandatory abortions, or we will force you to be sterilized, or our population is too small. Oh, we want to make it bigger. You may not use birth control. And there will be all kinds of state impetuses to have a larger family. And that's not to mention quality control issues, deciding, do you get to choose whom you're going to marry, or does what's good for society? And we don't think it's good that you two get together because you might produce the wrong kinds of babies. That is a moral choice, and that's the difference between individualism and collectivism. Thank you. Antonella, tenés 1 minuto y por acá prepárense. Bueno, no, yo volviendo un poco al ejemplo que usó el compañero Eduardo, ¿no? Que ponía como ejemplo a la Unión Soviética, solamente recordarles que la Unión Soviética desapareció, o sea, cayó por el gran fracaso que fue, y además, si ese es el caso, el ejemplo para representar el socialismo, que bueno, para mí es el caso de socialismo que ustedes por ahí pueden defender. Les recuerdo que en la Unión Soviética existieron los gulags, que fueron campos de trabajo forzado donde se enviaba a toda la gente que pensaba distinto, lo mismo que pasó en Cuba con las UMAP. Pero ahora, después de todo esto, parece que para el socialismo jamás se probó el socialismo en la historia, ¿no? Parece que nada es socialismo. No sé si son hermanos o primos de Poncio Pilato, pero se las pasan lavándose las manos y les encanta lavarse las manos y no hacerse cargo de las cosas. Y después,
ahora que se referían a Hugo Chávez como un tipo delirante. Ahora resulta que es un tipo delirante. Después de 20 años de pasar defendiendo el socialismo de una persona tan nefasta y que arruinó un país, que arruinó familias y que arruinó una sociedad tan próspera como podría haber sido la sociedad de Venezuela. Así que simplemente eso, y que nada, finalmente se hagan cargo y recordarles que tuvieron que levantar un muro que fue el muro de Berlín para que la gente no se escapara porque su ideología se impone a base de la violencia. Gracias. Tengo a Rosana para hablar, Eduardo también. Simplemente tratar de resumir algunos puntos de este lado. La primera sería dónde existe ese modelo socialista. La segunda es si se hacen cargo de alguna violencia en algún país de los que fueron conocidos como socialista. Y otra cuestión, los datos de, por ejemplo, muertes por problemas de salud que hoy no existen. Le atribuyen eso al socialismo, al capitalismo. Esos son unos puntos para dejar, pero si ustedes quieren comentar sobre otros temas, son libres. Así que, bueno, Rosana, es tu tiempo. Sí, funciona. ¿Se oye esto? Yo quería hacer un par de observaciones, una con relación al planteamiento respecto de qué tipo de libertad estamos hablando. La libertad individual pensada en abstracción de las relaciones sociales que nos sostienen es imposible de poner en práctica. Esa es una libertad que nosotros consideramos negativa. Solamente podemos construirnos como seres libres sobre la base de los vínculos y las relaciones sociales. Relaciones sociales que se sostienen materialmente sobre la base del trabajo humano, cuyo producto es lo único que en términos del socialismo, al menos como nosotros lo pensamos, debe ser colectivizado. No se va a colectivizar ni con quién me voy a casar, ni de quién me voy a enamorar, ni de cuántos hijos voy a tener, ni qué color de calzones voy a usar. Esas serán elecciones que reforzarán el individuo que contará dentro de un sistema en el cual no va a tener que estar penando porque se muere de hambre, no va a tener que estar penando porque tiene que buscar trabajo, porque ya el trabajo que tiene es suficiente y nadie está obteniendo una diferencia sobre la base de lo que esa persona produjo. Ese es el socialismo. Ciertamente, las experiencias del pasado son experiencias del pasado y sí fueron experiencias en el marco de un mundo en el cual siguió dominando el capitalismo. Eso significa que no fueron experiencias acabadas y terminaron todas en capitalismo. Lo dijo la compañera Antonella recién. Eso por un lado. Por otro lado, sí nos hacemos cargo de la violencia, pero nos hacemos cargo de la violencia con un adjetivo, por eso yo siempre digo hay que caracterizar a los sustantivos, con un adjetivo que es revolucionaria. Y esa violencia revolucionaria que podrá construir una sociedad en la cual no exista propiedad privada de los medios de producción, será de la misma magnitud que aplicó la burguesía para construir a partir del siglo XV y hasta el siglo XIX una sociedad en la cual destruyó todo el feudalismo previo. Esas guillotinas, esa era del terror, esa Francia, fue la cuna del capitalismo. Y esa cuna es la violencia revolucionaria burguesa. Pasó en Europa, pasó en todo el mundo, pasó en Argentina. Lo que en nuestro país se conoce como Revolución de Mayo. Es una revolución burguesa. Y es una revolución burguesa atravesada por la violencia revolucionaria. ¿Cómo se va a construir y en qué momento? Eso dependerá del sujeto revolucionario que es la clase obrera. Eduardo. Sí, gracias. Me sorprende que María hable de violencia y defienda el Chile de Pinochet. Me sorprende que María hable de violencia y defienda a los Estados Unidos de Reagan. Antonella. Antonella, perdón, María, por favor. Perdón. Perdón. Es un poco violento que me interrumpas. Silencio, por favor. Si somos pacifistas. Toleremos alguna chicana, por favor, dale.
si somos pacifistas... Silencio. Primera cuestión, se ve María, otra vez, se ve que la compañera aquí pasea solamente por los shoppings en Estados Unidos y nunca vio un pobre. Por ejemplo, no sabe que en Estados Unidos hay 18 millones de pobres en pobreza extrema. No llegan a comer. No sabe que hay 5,3 millones de personas que viven en pobreza extrema de los peores niveles del tercer mundo. Son cifras del Departamento de Estado. No sabe, por ejemplo, que hay una organización que se llama Feeding America, Alimentando a América, que tiene 200 bancos de comida y que le da de comer por año a 46 millones de personas. No en Haití, en Estados Unidos. Que en Haití se mueran de hambre, una sociedad que siempre fue atrasada, vaya y pase, pero que en el ideal que acá nos plantean suceda esto. Bien, dicho esto, ¿nos hacemos cargo de la violencia o no? Ya lo dijo Rosana. Nosotros no nos lavamos las manos, simplemente decimos que ustedes son fascistas. Y esa caracterización se deriva del concepto de libertad individual. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Si no queda nadie, soy libre. Esa es la soberanía del individuo. Eso es el fascismo. Eso es el fascismo. Cuando nosotros defendemos el socialismo y nos tiran con cifras que son masacres... Bueno, silencio. Respetemos. A ver, para poco. Tenemos a Free, tenemos a María, tenemos a Eduardo, organizaron un evento de un nivel impresionante. Esto no es una cancha de fútbol. No lo tiremos para abajo con pavadas. Digo, hagamos un elogio de la tolerancia, aunque nos parezca totalmente ajeno lo que escuchamos, pues si no, no es viable esto. La idea es que escuchemos y seguro que todos vamos a aprender de lo que sea que escuchemos. Así que, por favor, sí te pido, Eduardo, sí, termino. 15 segundos, porque no, termino. Ya no fue con el tiempo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi? Eso es capitalismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi o no? ¿Se hacen cargo del fascismo italiano o no? Eso es capitalismo. Esas sociedades son capitalistas. Y cierro con este punto. Me extraña que acá el profesor Hicks nos diga el capitalismo es el respeto mutuo y no podamos hablar porque nos insultan. Gracias, Eduardo. Vamos a decir una cosa. No nos queda tiempo, pero voy a hacer acá. Hablaron del nazismo, hablaron del fascismo, seguramente tengan ganas de responder sobre ese tema. Hablaron de Antonella defendiendo a Pinochet, cosa que no se ha escuchado, entonces le voy a dar, por favor, 20 segundos a cada uno, máximo. ¿Sí? No sé si Axel vos querés... Miren, Ludwig von Mises dijo que los seguidores de Marx y Engels nunca habían argumentado en contra de sus opositores, que Marx y Engels nunca habían argumentado contra sus opositores, sino que los habían atacado, descalificado e insultado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Una verdadera clase de insultos, descalificaciones sin argumento de parte del primer ponente, por lo menos. Aparte diciendo cosas que no son efectivas, que acá no se han dicho. Pero déjenme decirle una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos son él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación. Creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico. Ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resiste el menor análisis. Gracias. Por favor, tenemos a Steven, very brief. Quick fact check about the United States. I'll take this one then. This one on?
Give me one. There we go. Good. Yes, approximately 35 to 40 million people living in poverty in the United States. Two things to recognize: the United States' current population is about 340 million, so that's about 12% of the population. It's also important to remember Danella's point that that is poverty by American standards. And if you want to be poor in the world, you want to be poor in the United States or Canada or any of those richer countries. But let me also say, 90% of the poor people in the United States are the fault of socialism. You go to south side of Chicago, south central Los Angeles, the inner cities that are the pockets of poverty, all of them are living on government checks. Third, fourth generation. They get government money. They don't work. They go to government schools where there is no market. You're not allowed to fire the teachers. You're not allowed to choose your own school. The vast majority of the people in those poor neighborhoods, the obstacles to them starting a business, you need to get a $1,000 license, a $5,000 license, or you cannot start a business in your own home. All of these are collectivized socialist regulations that keep the poorest people in the United States absolutely poor. It's a total failure of socialism, obviously. Gracias. Sí. Antonella, vamos a dejar que cierre acá Fabián por una cosa muy breve, porque lo más jugoso viene ahora, que son las preguntas del público. Fascismo no es un insulto, es una caracterización. Se caracteriza esta ideología como fascista, no estamos insultando a nadie. Primera cuestión. Justamente un insulto. No, se está diciendo que estas ideas son ideas fascistas. Primero. Segundo, decir que yo lo remitiría a Axel, creo, a que lea realmente los escritos de Mussolini explicando justamente su origen, su lectura de Nietzsche y la idea del superhombre y la cuestión del individualismo. Una cuestión elemental: nazismo y fascismo salen a combatir al comunismo. El santo y seña de los fasci son las camisas negras que salen a combatir a los comunistas. La CSA del nazismo, las camisas negras, son grupos de choque contra los comunistas. El primer campo de concentración del nazismo, Dachau, estuvo destinado a los opositores comunistas. Estos son datos duros. Dos, bajo el fascismo, bajo el hitlerismo, existió la propiedad privada y las grandes empresas. Sí, ¿cómo que no? La IBM, la Volkswagen, Mercedes-Benz, todas las compañías que incluso todas las compañías de gas que se hicieron millonarias por la venta de gas a los campos de exterminio. Esto es una cosa elemental que cualquier historiador sabe. Bueno, lea Karl Bracher, que ni siquiera es socialista. Karl Bracher es un historiador liberal que explica cómo las grandes empresas se beneficiaron con el nazismo. Es decir, yo contra la ignorancia no puedo. Y esto sí es personal. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Hago una moción y un pedido a los panelistas que también tratemos de mantener el respeto por los rivales, porque es importante. Muchachos, se viene... No tenemos tiempo para seguir en esta parte. Se terminó la segunda sección, ha sido súper intensa. Yo me había anotado 4 preguntas como para mover esto, pero se mueve solo, como habrán visto. Es una cosa que genera mucha pasión. Y está bien que así sea. Ahora llega el momento de las preguntas del público. Lo que les voy a pedir, veo muchas manos levantadas. Cuanto mejor si se pueden hacer muchas preguntas. Si todas las preguntas van a un solo lado, voy a empezar a pedir preguntas para el otro lado. Y una cosa que les voy a pedir es que sean preguntas. No pueden hacer reflexiones, no pueden hacer comentarios sobre cómo ven el mundo. Acá hoy las estrellas son nuestros 6 exponentes, que son los expertos en la materia. Así que por favor hagan preguntas concretas y cortas, por favor. Ok, empezamos por ese lado. Tengo ahí al chico de camisa azul con barba. Digan el nombre y el sitio al que va dirigido su pregunta. Y si va a ambos lados. Pregunta para el lado socialista. Dicen que el valor sale del trabajo. Ahora yo me pregunto, si el valor sale del trabajo humano, ¿por qué los capitalistas que reemplazan trabajo humano por máquinas ganan más plata? Si estarían explotando menos. Cualquiera de los tres puede... Bueno, ¿se escucha? ¿Ahí? Sí.
Bueno, escribí un libro de 800 páginas, se llama La cajita infeliz, explico eso. Pero si no, hay un libro más difícil de leer, que se llama El Capital. El capital entra en crisis precisamente por eso que no pude ver quién fue el que preguntó. Precisamente por lo que vos preguntaste. Porque la dinámica del capital, que es muy violenta en el sentido de muy dinámica, el capitalismo ha sido una sociedad caracterizada por la dinámica económica muy poderosa, única hasta ahora en la historia. Esa capacidad extrae el excedente de la fuerza de trabajo, es decir, compra la fuerza de trabajo y le hace producir más valor de la que ella cuesta. Ese excedente se llama plusvalía. Si te corres así puedo verlo. Ese excedente que se llama plusvalía, obviamente, cuanto más obreros hay explotados, mejor, porque dan mayor masa de plusvalía. La competencia entre los capitalistas lleva a ofrecer el mejor precio en el mercado, porque de esa manera su producto es comprado. Eso lleva a ¿qué? A innovar tecnológicamente todo el tiempo. Eso lleva a ¿qué? A, lógicamente, que se reemplazan obreros por máquinas y cae la ganancia individual. Mientras yo soy el capitalista innovador, mi ganancia individual cae, pero yo compenso esa caída de la tasa de ganancia individual por capturar mayor posición de mercado. Ahora, cuando los otros capitalistas, que no se van a quedar quietos, me imitan y llevan adelante las mismas innovaciones, el resultado es la caída de la tasa de ganancia general. Eso es lo que Marx llama la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y que lleva al capitalismo, no importa cuál sea la política económica que esté reinando en ese momento, a la crisis generalizada. 1848, 1870, 1890, 1930, 1970, hoy día. Es un fenómeno que se puede medir, contar y pesar, y hay un montón de economistas, menciono a Noah Shaikh, a Fred Moseley, para mencionar dos norteamericanos, que pueden mostrar todos los datos con los cuales se construye la curva de la tasa de ganancia. El capital entra en crisis por su propia dinámica y no tiene solución. La única solución es destruir capital sobrante. Por eso la Segunda Guerra Mundial no es la salida de la crisis del 30. No el keynesianismo. Hay que destruir capital sobrante. Destruyeron todo el capital alemán, todo el capital, prácticamente todo el capital europeo y el japonés. Cierro. No solamente eso, sino que hay que explotar a la clase obrera todavía más. Menos obreros, más explotados. Nazismo, fascismo japonés. Así funciona el capital. Tengo una mano levantada ahí hace rato, una remera blanca y medio ahí arriba. Bueno, hay varias remeras blancas, pero no sé si lo vio, Juan. Después, Axel, seguro te voy a dar espacio para que comentes. Buenas noches, soy estudiante de la UBA y me gustaría hacerle una pregunta a Axel. Me gustaría que hablemos de educación y la pregunta que tengo es bastante corta. Quisiera que reflexiones acerca del despilfarro del gobierno socialista argentino en cuanto a los recursos que destina la UBA. Leí tu nota hace un mes, dos, que destinaba, por ejemplo, 15.000 pesos por alumno, lo que sabemos que es una matrícula de una universidad carísima privada. Mirá, pará, te agradezco la pregunta, no la voy a tomar. Pero es de educación. Tiene que ser sobre la temática de la moral del capitalismo versus la moral del socialismo. Entonces, sí, bueno, pero enfocámela en este tema porque si no podemos hablar de temas que no sean específicos. Voy a aprovechar tu pregunta para decir algo que yo quiera, como lo hacen los políticos. Esto es algo que se aprende de los políticos. Bueno, a ver, yo creo que es de una ignorancia absoluta decir que los sistemas nacionales socialistas eran capitalistas. En el caso de la Alemania nazi, la banca estaba nacionalizada, las empresas estaban forzadamente cartelizadas, los precios los fijaba el gobierno, la producción la determinaba el gobierno. Y sí, hubo capitalistas que hicieron plata con eso, por supuesto, como lo puede haber en cualquier sistema de corrupción crony-capitalismo que también existe en Argentina, que supongo que no es un ejemplo de libertad económica. Y es más, yo les voy a decir una cosa, este país yo lo admiro. Es uno de los países que más admiro en el mundo y lo único que no puedo entender es cómo es posible que en todos los indicadores, si vamos a hablar de libertad económica, capitalismo versus intervencionismo, Chile está muy por sobre Argentina cuando hace 100 años o hace 60 años era completamente al revés. ¿Por qué?
ustedes han expandido el tamaño del Estado y han aniquilado la libertad económica en este país. Ustedes ven un ranking de libertad económica, Argentina no está ni entre los 100 primeros puestos, Chile está entre los 15 primeros. Ahora yo te digo, ¿quién tiene menos pobreza? ¿Quién tiene menos inflación? ¿Quién tiene menos deuda pública? ¿Quién tiene mayor movilidad social? ¿Quién tiene mayor índice de desarrollo humano en las Naciones Unidas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre Estados Unidos, que lo han atacado tanto, no se olviden que en Suiza hay capitalismo, en Noruega hay capitalismo, en Finlandia hay capitalismo, en Suecia hay capitalismo, en todos esos países hay capitalismo donde tú no puedes dar el mismo ejemplo. Y lo que decía Stephen Hicks es cierto, los pobres en Estados Unidos viven con un ingreso en promedio 10%, no 10%, 10 veces superior, 1000%, 10 veces superior a los pobres en los países que son menos capitalistas o en los cuales se aplica el modelo que ellos están defendiendo. Entonces, no me digan aquí que el nacionalsocialismo era sobre el individuo y sobre la libertad económica, porque era todo lo contrario. Gracias, Axel. Vamos a darle una pregunta allá al fondo a la izquierda de una persona de camisa celeste con la mano levantada para privilegiar también a los que están lejos, porque si no uno tiende a elegir los que están más cerca, los que más ve. Bueno, después voy a ir un poquito para este lado, Sebastián, así que estate atento. Buenas. Perdón, recuerden que son preguntas de la temática, ¿no? Concretas y sobre esta temática. Buenas, esta es una pregunta que va dirigida al bloque socialista. Mi nombre es Eduardo Carrero y soy tocayo suyo, vengo de Venezuela. Estoy recientemente llegado aquí a la Argentina. Lo primero que quiero concretar o entender es, si ustedes que descartan a Venezuela como un país socialista, donde está pasando lo que están relatando, que es uno, la abolición de la propiedad privada, el aniquilamiento del emprendimiento o la libertad económica, y donde mayoría de la población, por lo menos el 90%, basado en números enteros del país, de los privados, porque públicamente no hay data, es pobre. Y donde 5 millones de venezolanos han salido en los últimos 2 años. Entonces quiero que me refieran a eso. Eso no es un Estado capitalista, ni mucho menos un sistema capitalista. Gracias por tu pregunta. Entonces, ahí ya pueden quería que me refieran a eso. Espera, por ahí Fabiani, yo porque no quiero monopolizar, no sé si, bueno, si ustedes están de acuerdo con que... Dale, listo, como quieran. Bueno, contesto yo que estuve varias veces en Venezuela y que he discutido muchos de estos temas en Caracas. Y he tratado de convencer a los chavistas que son capitalistas en grado sumo. El capitalismo en Venezuela es como el capitalismo kirchnerista. Parece que estuviera contra los capitalistas, pero en realidad está contra algunos capitalistas. En algún momento Labaña eso lo llamó capitalismo de amigos. Es simplemente reemplazar una fracción que se beneficia por otra que se beneficia, pero el sistema no deja de ser capitalista. El sistema sigue siendo capitalista. No nos gusta Clarín, pero ponemos la plata en tiempo argentino. No gana plata ahora tal empresa, gana plata tal otra. Y cuando cambia de gobierno sucede lo mismo. En Venezuela, la base del gobierno chavista no son las masas. Las bases del gobierno chavista es la boliburguesía. Toda una burguesía parasitaria, igual que la Argentina, que vive pura y exclusivamente de los negociados con el Estado. Y es esa burguesía la que está destruyendo Venezuela, como es la burguesía argentina la que está destruyendo la Argentina. ¿Quieren un ejemplo de burgués parasitario? Industria de tecnología de Tierra del Fuego. ¿En qué consiste la industria de computadoras de Tierra del Fuego? En 3 cajas. Una caja de un lado con una parte, otra caja del otro con otra parte, y una caja en el medio que dice Made in Argentina. Las otras 2 dicen Made in China. Y el trabajo de crear una computadora consiste en juntar las 2 cosas en una misma caja. Ahora, ¿eso por qué es así? Para que haya un capitalista que después se va a gastar esa plata a África a matar leones, que haga la payasada de que es capitalista y se apropie de la ganancia. Eso es el capitalismo. Bien. Obviamente hay capitalistas mejores y capitalistas peores en términos capitalistas, pero no se escapen de este asunto. El capitalismo es todo esto. Me quedó algo sobre Chile y sobre algo que leí en el libro de Alex, porque nosotros solemos leer a la gente que no piensa como uno, pero bueno, después lo voy a decir. Dale, después queda. Antonella, te veo escribiendo mucho, no sé si querés. No, después ¿Tenés un comentario? Después me das más al final, te los regalo. Voy por este lado, pero quiero una pregunta para el sector capitalista o liberal. Bueno, ahí, dale. Sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, parado. Da. Bueno, tenía ganas de preguntarle algo al lado socialista porque todavía no escuchamos sobre el caso de éxito socialista. Y bueno, la Unión Soviética es socialista cuando le conviene y cuando lanzan un satélite con un perro que ya sabían que se iba a morir, pero bueno, con los Gulag no es socialista. Pero sin embargo tengo la pregunta para el lado capitalista, porque les quiero dar a ellos. Y es particularmente para Antonella. Antonella, te quería preguntar, ¿cómo te sentiste cuando Eduardo dijo que todo lo que vos sabías lo sacabas recorriendo de los shopping? Muchas gracias. La pregunta es un poco superficial, no sé si va al punto. Si querés ahondar también en los puntos que hayas anotado. Aprovechaste. Pero bueno, también obviamente puedo responder. Compra bien, ¿no? No, a ver, sobre la cuestión de si vas a un shopping o no vas a un shopping en Estados Unidos, donde sea, por ahí hay que recalcar la posibilidad que tienen las personas que viajan a Estados Unidos o los que viven en Estados Unidos de poder recorrer un shopping, o los mismos estadounidenses de poder pasar su tiempo en un shopping y no tener que pasarlo revolviendo la basura para conseguir algo de comer, como pasa en Venezuela o en Cuba. Solamente eso. Y después preguntarle por ahí a Eduardo también, como él decía que estuvo varias veces en Venezuela, yo por ahí preguntarme en qué Venezuela estuvo, ¿no? La Venezuela de este chavismo en la que se vive bien, en la que no se ve la realidad tal y como es, lo mismo que pasa en la Cuba de los Castro, donde los únicos que viven bien son los que están en la cúpula de poder, con un Fidel que muere con una fortuna de 900 millones de dólares. Pero ahora, si vamos a hablar de que en Venezuela hay capitalismo, que creo que es un delirio decir eso, donde ha habido miles y miles de empresas expropiadas, o sea, que donde en un lugar en el que no hay propiedad privada no puede, ¿cómo va a haber capitalismo en un lugar donde no existe la propiedad privada, donde se expropia absolutamente todo, donde la gente, sí, me miras con esa cara, pero sí, la gente no tiene incentivos a hacer nada, y no es ya ni burguesía ni proletariado. Yo creo que hoy hay que hablarlo en serio, son millones de personas, humanos, seres humanos que están padeciendo una de las mayores crisis humanitarias que ha tenido la historia de América Latina y lo que es el éxodo venezolano, y además de eso, no solamente eso, personas que, como te digo, tienen desnutrición infantil, donde no hay comida, donde resurgen enfermedades, por ejemplo, como la malaria, ¿no? Y además de eso, familias que se destruyen, y creo que esa es la esencia de lo que hace el socialismo. Destruye la esencia del ser humano, destruye la familia. ¿Por qué? Porque ahora en esta fiesta va a haber millones y millones de personas, millones de venezolanos que van a tener que vivir la fiesta separados, alejados de su familia, y eso es consecuencia de una narcodictadura. O sea, ya no es si son capitalistas o si son lo que sea, son narcodictadores los que están en el poder, y eso hay que decirlo. Gracias, Antonella. Hay una pregunta ahí, una chica ahí arriba con la mano izquierda levantada. ¿Acá? Sí. Hola, bueno, mi pregunta es para la moralidad capitalista. Me gustaría saber cómo piensan la libertad individual en las personas que nacen en una villa o se crían en la calle. Y no digo las personas como individuos, sino generaciones enteras. ¿Cómo piensan en relación a la libertad individual? ¿De qué manera podrían desarrollar sus libertades individuales naciendo en esos contextos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Axel, Steven, Antonella. Okay, wonderful. First, a history lesson then on that. If you look at the history of human beings, there have been in every continent, every ethnic group, every racial group, every religious group, people who have been living in shanty towns, maleducated. When they get freedom, when they get property rights, they become prosperous. It's happened on every single continent, every ethnic and racial and other demographic you want to consider. Hong Kong went from poverty to riches. Singapore went from poverty to riches. The earliest Americans came with basically nothing and became rich. People who left Ireland because there was zero economic opportunity and went to Canada, had the zero wealth and became rich. What you need is a culture of respect for the individual, allowing people to pursue their dreams and to keep
the wealth that they have created. That is to say, property rights, it works over and over again. The thing that most people have in the shanty towns is they are not allowed to own property. They do not have a deed to the land that they are living on. They can't make improvements upon it. They can't show that they own the property and take it to the bank and make a loan to start investing in a business. They are kept in poverty because of anti-capitalist regulations. Axel, ¿quieres comentar también? Después voy por ahí, pero Axel va a comentar, después tengo uno ahí con saco y camisa abierta y anteojos, pero Axel... Sí, cuando tú desatas las energías del individuo garantizando los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, la libertad individual, como estamos hablando nosotros, los destrabas del yugo colectivista que propone el socialismo, el nacionalsocialismo, que son primos hermanos, entonces tú tienes el progreso generalizado y tienes mejores oportunidades también para que aquellos más aventajados ayuden a los que son menos desaventajados. Tú puedes ver que las sociedades más filantrópicas del mundo no son los países socialistas, sino que son los países que tienen más libertad económica, porque al mismo tiempo tienen más recursos para hacer este trabajo. Yo quería decir un dato a propósito de la teoría de la explotación y de la teoría del valor trabajo que ningún economista serio del mundo cree hoy en día. Hay un estudio de Nordhaus que es muy importante y ustedes saben... Y estoy hablando del mercado de verdad, de competencia, porque acá se ha definido el capitalismo como cualquier grupo de ladrones que se pone de acuerdo con un gobierno para saquear al resto. Eso no es capitalismo, eso no es libre mercado, eso no es competencia. El mercado consiste en creación de valor. Ustedes saben cuánto de lo que ha creado Bill Gates y la gente más rica de este mundo, yo supongo que acá nadie usa esas cosas, bueno, cuánto de lo que ha creado Bill Gates en porcentaje de la fortuna que se habla que él tiene es en relación a lo que se ha creado como valor social, valor para el resto de la sociedad. Yo supongo que todos ustedes tienen uno de estos. ¿Será porque los hace más pobres? No. ¿Saben qué porcentaje es el que se queda Bill Gates y esa gente? Según los estudios de Nordhaus, 2%. 2%. Cuando ustedes ven esa riqueza enorme que no la tienen guardada en el colchón bajo la cama, sino que la tienen invertida generando trabajo, generando innovación y todo lo demás, porque es un cálculo de patrimonio, obviamente, no de cuántos billetes tienen en el bolsillo, ustedes lo que están viendo es una ínfima fracción de toda la riqueza que con esas innovaciones han creado a nivel mundial. Si yo invento una pastilla, y con esto termino, si yo invento una pastilla que cure el cáncer el día de mañana a $10, yo me voy a hacer multimillonario. Díganme si no mejoré la situación del resto de la humanidad mucho más que lo que yo mejoré proporcionalmente a la mía. Gracias, Axel. Una pregunta ahí. Bueno, nos queda poco tiempo, seguramente ese tiempo para 3 preguntas más. Le pido disculpas a todos los que no voy a elegir, pero dale. Lo voy a hacer muy breve para los compañeros socialistas. La pregunta es la siguiente, mi nombre es Mauricio Vázquez. ¿No se observan masas trasladándose desde países capitalistas hacia países socialistas, lo cual auguro que debe ser un producto de falsa ideología? Dado que el socialismo no se está imponiendo, digamos, por persuasión, mi pregunta a ustedes es, en el marco de este debate moral, ¿estarían ustedes dispuestos a usar su violencia revolucionaria para asesinar a estos individuos, imponer esa sociedad? Y acto seguido la pregunta es también, si no están dispuestos a eso, ¿por qué? Si un individuo no es más importante que esa sociedad tan idealizada. Eso es todo. Muchas gracias, muy buena pregunta. ¿Contesto? Sí. Par de cosas, voy a aprovechar, como aprovecharon ellos. Primero, yo no les pido que lean grandes libros. Lean los diarios, el Universal de Venezuela. Venezuela no solamente hay empresas, no es que acá dicen que expropiaron todas las empresas privadas. Venezuela no solamente existen las empresas, la única empresa estatal importante no existe, que es PDVSA, que no es una empresa estatal. ¿Por qué? Porque toda esa empresa en realidad está asociada en toda su producción con compañías privadas, muchas norteamericanas. Es decir, todas las empresas de importación son privadas y Venezuela vive de la importación, de la exportación de crudo y la importación. Datos concretos, otra vez, vayan a los diarios. Hay 2 cámaras empresariales en Venezuela. Una es Fedindustrias y otra... Pará, que dijo que iba a aprovechar el tiempo para responder una cosa y después va a volver a la pregunta. Dale, tenés tu espacio. Uno se llama Fedindustrias, que también son todos la boliburguesía, todos los empresarios privados ligados a Chávez, y otro se llama Fedecámaras. ¿Sí? Lean el diario, no un libro. Fedecámaras son todos los empresarios contrarios a Chávez, pero que tienen sus empresas funcionan
y son los más ligados a empresas más grandes. ¿Cuál es tu punto, Fabián? Bien. Eso. Si Venezuela es un país capitalista donde existe el trabajo asalariado y existe la burguesía. Perfecto. Ahora, bien, vamos acá. Otra vez, y esto Venezuela no es socialista, no entiendo cómo hay forma de explicar. Venezuela no es socialista, hoy Cuba no es socialista, China no es socialista, ¿sí? Bien. La pregunta tuya. El cambio social hasta el momento siempre ha sido violento. La sociedad es violenta. Nosotros queremos instaurar una sociedad no violenta. La base de la violencia está en los intereses antagónicos, en intereses irreconciliables. ¿Se entiende? Es decir, cuando hay intereses que no se pueden conciliar, tarde o temprano se apela a la violencia. Por ejemplo, el socialismo está en contra del Estado. Nosotros queremos terminar, que el Estado se termine extinguiendo. No queremos Estado. No queremos Estado. El Estado es el resultado de un antagonismo social. Bajo el feudalismo, bajo el esclavismo, el Estado era el Estado de los esclavistas. Como los esclavos no van a aceptar ser esclavos de buena gana, hace falta un Estado que los fuerce. Y ese Estado responde a los esclavistas. Bajo el feudalismo lo mismo. Los siervos no aceptan el Estado, no aceptan ser siervos, se van a rebelar. Hace falta un Estado. Acá es lo mismo. La mayor parte de la población vive sin nada, es desposeída. Una minoría es la burguesía que contiene los medios de producción y de vida. Fabián, te tengo que cortar. Listo, con esto termino. Hace falta una dosis de violencia que es la que yo nombré. Las grandes dosis de violencias contra los explotados y entre burgueses, que es la continuación de la guerra comercial. Nosotros decimos, para un cambio social hace falta la revolución, pero hace falta la revolución de las masas, de las mayorías. No una minoría. ¿Por qué? Porque no hay sistema social posible que se pueda instaurar a base de una minoría. Gracias, Fabián. Te tengo que cortar, pero igual ahora te toca a vos. Así que, pará. Nos hemos extendido con este paso, con esta sección, y nos queda la última. Así que les pido disculpas a todos, pero no hay espacio para más preguntas. Hemos hecho muchas y muy buenas. Pero ahora hay una última sección en donde cada uno hace un cierre. Ese cierre lo vamos a hacer en 1 minuto y medio cada uno. Cada uno tiene 1 minuto y medio final. Y empieza Fabián. Así que tenés 1 minuto y medio que lo hacen desde los lugares y van a ir cerrando uno cada uno. ¿Está bien? Así que cuando vos me digas, te pongo el cronómetro y tenés 1 minuto y medio para el cierre. Dale. Cuando la humanidad pasa de cazadores recolectores a agrícolas ganaderas, efectivamente es un proceso largo. Tarda incluso siglos. Las primeras experiencias no siempre funcionan y a veces fracasan, pero muestran el futuro. El socialismo es eso, es un futuro donde todos tengamos para vivir y donde justamente se desarrolla el individuo, porque el individuo va a estar desligado de las tareas biológicas. Vamos a dejar de preocuparnos por comer, por vestirnos, por tener una vivienda. Vamos a despreocuparnos de eso porque la sociedad eso ya lo resolvió. A diferencia de la Edad Media, donde efectivamente las hambrunas eran masivas, era porque la sociedad no podía producir todo lo que se necesitaba. Hoy en día, la sociedad produce todo lo que la humanidad necesita. Es cuestión de que la humanidad se apropie de su verdadero trabajo y se dedique justamente a su labor de creación individual, a usar el tiempo realmente libre que tenemos para todas las cosas que realmente son humanas y dejan de ser animales. El arte, la ciencia, el ocio y el amor. Nada más. Muchas gracias, Fabián. Tiene su minuto y medio de cierre Axel Kaiser. Aquí hemos llegado al punto de hablar de violencia revolucionaria para cambiar la sociedad. Bueno, este ha sido el discurso clásico del socialismo y todo lo que vimos en el siglo XX, con los 100 millones de muertos, es la consecuencia de eso. Se habla de esa violencia revolucionaria porque se cree que el fin al cual se está apuntando, lo acaba de decir, esta utopía, este futuro. El socialismo nunca existe en la práctica, siempre está en el futuro, ¿no? Hay que llegar. Bueno, es tan grandioso que justifica el costo. Y a Eric Hobsbawm una vez le preguntaron al famoso historiador marxista si es que valía la pena matar a millones de personas para construir la sociedad socialista, y él dijo que sí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué moralidad es esa? La que contempla como parte de su metodología el asesinato y la
insurrección violenta en contra de millones de personas, no necesariamente van a caer los que supone que según esta teoría son culpables, sino millones de inocentes también, o cientos de miles de inocentes, como pasó en la historia. Yo creo que a estas alturas, me quedan 30 segundos, debatir sobre la moralidad del socialismo después de toda la evidencia empírica es como pensar que una pareja que te ha sido infiel 30 veces, ahora sí que sí va a llegar el momento donde te va a ser fiel. Es completamente ingenuo e iluso. Yo le puedo decir, y termino con esto, el único argumento que yo acepto en contra del capitalismo es que en un sistema socialista Justin Bieber no habría existido. Bien, retomando dos de los ejes que nos convocaron hoy, en principio el de la moralidad y después el de la violencia. El capitalismo es un sistema inmoral que, como dijimos, promete el paraíso para todos, pero se lo entrega a unos pocos. Es una formalidad engañosa para la mayoría de la humanidad. Baste recordar ahora que el mercado de comercio sexual, la trata y el tráfico de personas con fines de explotación ocupan la carga de actividades más lucrativas para el capitalismo a nivel internacional junto con el narcotráfico y el tráfico de armas. En el pasado, el capitalismo se impuso sobre la base del uso de la violencia revolucionaria. Violencia que hoy dicen que no llevan a cabo y que no lo han hecho nunca. Pero basta convivir cada día bajo este sistema siendo obrero u obrera. Los hechos son los hechos y las ideas no se viven. La violencia capitalista hoy no tiene la forma de la revolución de siglos pasados, tiene la cara de la muerte por hambre. La única vía para la construcción de una sociedad moral en la cual el bien común y la buena vida sean hechos y no promesas para muchos y realidad para pocos es el socialismo. Una sociedad sin clases sociales y sin géneros y por lo tanto sin jerarquías. Una sociedad donde no haya propiedad privada de los medios de producción ni ninguno de los sistemas solidarios con ella. Una sociedad sin patriarcado, la herramienta más poderosa que el capital utilizó para dividir y subordinar. Rosana. La clase obrera tiene como tarea apropiarse de ese futuro y hacer realidad para toda la humanidad esas promesas incumplidas. Gracias. Viene este minuto de cierre, Antonella. ¿Te anda? No. Bueno, dos comentarios breves. Primero, Fabián nos decía que teníamos que leer los diarios de Venezuela. Mi pregunta, para que después por ahí si quiere contestarla, ¿cuántos diarios quedan en Venezuela? ¿No? Porque les recuerdo que no quedan diarios en Venezuela para leer. Además de que no hay medios de comunicación que puedan expresarse libremente en su totalidad, ni siquiera hay papel para imprimir el diario, así que esa es otra cuestión. Eso por un lado. Y después, yo insisto, no les gusta la propiedad privada a los socialistas, pero bien que la tienen, bien que la disfrutan, ¿no? Y el socialismo, y volviendo un poco a la idea de la riqueza de lo que conversábamos recién, evidentemente no viven de la manera en la que dicen pensar. Creo que falta coherencia, falta mucha coherencia en ese sentido. Y el socialismo no entiende la riqueza, pero le encanta disfrutarla. Y acá creo que hay que pensar un poco en que y entender la ignorancia que hay sobre la idea de la riqueza, ¿no? Porque la riqueza no es un juego de suma cero. La riqueza no es que tiene un tope y que tiene un límite y que la riqueza se crea hasta acá y que hasta acá vamos a poder crear riqueza en el mundo. No. De hecho, el 50% de toda la riqueza que obtuvo la humanidad en la historia fue creada en los últimos 30 años. La riqueza se crea y puede ser creada. Entonces, es un poco esto lo que hablaba Mises, ¿no? El dogma de Montaigne, que los socialistas creen que el rico es rico porque el pobre es pobre. Y esa es la falacia más grande, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Gracias. Tenemos el cierre a cargo de Eduardo en el lado socialista. Bueno, brevemente, el elemento más inmoral del capital es su pasión por destruir cualquier posibilidad de transformación social. El capitalismo atacó a la Unión Soviética cuando se produjo la Revolución Rusa, una revolución de masas, y provocó millones de muertos para que el socialismo no se construya.
Bloqueó a Cuba durante décadas y décadas, atacó cultivos, destruyó economías. No solamente eso, podemos hablar de la Revolución China y los muertos que el capitalismo provocó. Podemos señalar algo muy parecido. Cuando en la década del 70 en la Argentina se intentó transformar la realidad, ¿cómo se llama eso? Peronismo. Se llama Muchachos y muchachas, le vamos a dar 10 segundos más para que cierre. Efectivamente se llama peronismo. El peronismo es un movimiento capitalista. El capitalismo en Argentina está manejado, entre otras cosas, por el peronismo. El propio presidente de la República viene de ahí, sus socios son peronistas, así que no sé de qué se ríen. Se llama desaparecidos. Para mantener el capitalismo con vida en la Argentina, se asesinó miles de personas. Yo leí en el libro de Axel que él valora sobre todas las libertades la libertad económica. Y que esa libertad económica... Silencio, a ver. No, a ver, si están con ganas de gritar, salen afuera, se toman un café, acá no. Yo leí en el libro de Axel que en los años 70 y 80 se expandió la libertad económica, que es la libertad que él más valora en Chile. ¿Cómo se llama la libertad económica en Chile? Se llama Pinochet. Vamos al tema del Gulag. Stalin mató mucha gente. ¿Quién era esa gente? Esa gente eran los kulaks. ¿Qué eran los kulaks? Burgueses. ¿Qué querían hacer los burgueses? Agrarios. Querían destruir el socialismo y masacrar obreros. ¿Qué esperaban que los obreros hicieran? En nombre de la libertad y el respeto de los derechos humanos, señores kulaks, asesínennos. Hay que ver el proceso completo. Ustedes toman datos sueltos y elaboran un discurso con sus prejuicios. Prejuicio de una clase, la burguesía, que explota y lleva a la miseria a miles de seres humanos. Y termino con esto. ¿De qué se muere la gente? No se muere de enfermedades, se muere de capitalismo. La inmensa mayoría de la gente no llega a morirse por causas que tienen que ver con la cura o no de las enfermedades. Se muere de no tener para pagar un remedio. Se muere de no tener para pagar ni siquiera la atención elemental. En Estados Unidos, la principal causa de quiebra de las familias es la medicina. Cada vez que un miembro de la familia tiene una enfermedad grave, perdieron todo. Es cuestión de ver un par de películas, nada más. Te pido. Muchachos, estimado público, ha llegado la hora de votar, no pueden hablar más los ponentes. No, perdón, ya, me desorienté. Censorship. Steven, tenés tu minuto y medio de cierre. All right, this is a question of morality. Any moral code has to answer the question, what is the most important thing in the world? And the capitalist answer is your life, your goals, your individual dreams, your willingness to stand up for yourself and do what it takes to make your life a success by your standards. And capitalism then morally offers you the freedom. So the moral answer is show some pride, show some jealousy of any of those who would threaten any form of your freedom. Socialism appeals to your fear, right? That I might not make it, and so I want society to look after me. I want the government to look after me. Don't give in to that fear. Socialism appeals to your disrespect for other people. It says, oh, look at all of those poor people out there who can't make it on their own. They need the government to take over their lives and give them everything that they need as a matter of guarantee. Show some respect for your fellow human beings, that with the freedom and the ambition to achieve their dreams, they can make a success of your life. The other moral code element is negative. Beware and be contemptuous of those politicians and those intellectuals who, in spite of the vast record of history, will say, if only you give me power and control, we will get it right this time. And every socialist intellectual I know imagines himself or herself as having the reins of power and to organize all of society according to his or her plan. That's not your plan.
Don't let them. It's a moral choice. Ahora sí, Axel, te pido perdón, yo sé que querés responder algo que consideras que es un ataque personal, pero no tenemos más tiempo, ya nos van a echar del lugar. Entonces, no es, digamos, le agradecemos ante todo a ambos expositores, a ambos grupos, un aplauso para todos. No van a salir de acá diciendo que no han tenido dos expositores puros, ¿no? Así que hubo miradas puras de cada lado, así que eso es buenísimo. Bueno, agarren sus controles remotos. Les llegó el momento de volver a votar a raíz de lo que han visto en este debate. Así que les damos 30 segundos para que voten y luego vemos los resultados, ¿sí? Bueno, ¿está ok la votación? ¿Terminaron de votar? ¿Todavía queda tiempo? ¿A alguien le falta terminar? ¿Ya está el voto? Bueno, perfecto. Recuerden, ahora se van a ir procesando los resultados. Recuerden, devolver el control remoto a la salida. Recuerden que este es el último debate del año, pero que el año que viene, alrededor de marzo, van a seguir habiendo, así que los invitamos a todos a seguir viniendo y seguir en contacto con la Fundación, que es la que organiza este tipo de eventos. Vuelvo a pedirle disculpas a todos aquellos a los que dejé afuera de las preguntas. Me hubiera encantado seguir, pero la verdad es que en serio nos echan del lugar. Así que, no sé ahí arriba si me darán una indicación de que esto está o no. Pero bueno, seguramente tengamos que esperar 1 o 2 minutitos, ¿sí? Vuelvo a agradecerle a Antonella Martí, a Stephen Hicks, a Axel Tyson, a Fabián Arari, a Rosana, a Eduardo. Bien, suspenso, estamos esperando que lleguen los resultados, los vamos a ver en pantalla, vamos a ver. Primero, vamos a ver la primera votación. O sea, lo que se votó al principio, vemos que el público está mayormente a favor de la moralidad del capitalismo, había una minoría en la moralidad del socialismo, y había un 30% de indecisos. El post... A ver, esto se interpreta así. La moral del socialismo ganó 9 puntos, ¿no? No, 11, perdón. Más 10, 24, más 1. Y la moral del capitalismo ganó 10, son 56, o sea, más de 17 puntos. Muchas gracias. Así que los ganadores son los capitalistas.